El enfoque que yo utilizo al momento de enseñar una lengua extranjera es un enfoque neuropedagógico en el cual se afirma de que debemos conocer nuestro cerebro para poder facilitar el aprendizaje y que este aprendizaje no es más sino que las manifestaciones de los estímulos provenientes del mundo y de las emociones. Es decir, nuestro sistema nervioso no es rígido, es plástico y flexible. De ahí a que nuestro cerebro tenga unas configuraciones en las cuales estos circuitos, si tienen emociones positivas, va a ser más fácil recordarlo que si tienen emociones negativas, puesto que el miedo y el estrés hacen imposible el aprendizaje. De ahí de que nos, como docentes se busquen que a través de la música, a través del juego, a través de vocabulario contextualizado y de una experiencia significativa, los estudiantes puedan desarrollar sus diferentes habilidades, en las cuales todas estas tipos de actividades permitan activar el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo para poder utilizar todo nuestro cerebro y que sea más fácil recuperar la información. El objetivo que es clave para mí es enseñarle a los estudiantes de manera significativa, eh, enseñarle la gramática a través de vocabulario y cosas que ellos puedan relacionar de una manera fácil y poco complicada, con términos fáciles y poco complicados de entender, al mismo tiempo de que los estudiantes puedan dar su opinión y desarrollar su pensamiento crítico y dar sus opiniones acerca de una temática. Mi filosofía de enseñanza está en tres palabras. Uno, cerebro. Segundo, simplicidad. Tercero, contexto. El francés están divididas de la siguiente manera. Primero, una fase de motivación en la cual se le da, puede ser canciones o introducir nuevo vocabulario o juegos a los estudiantes para que se sientan motivados de iniciar la clase. Después de eso hay una fase en donde se le dan el nuevo vocabulario en contexto al estudiante para que ellos puedan saber el significado y asimismo puedan ir deduciendo de qué se va a tratar la temática en cuanto a la gramática. Luego, cuando ya está la frase, ellos han analizado el vocabulario y también han analizado la estructura, van a pensar de pronto cuál es la diferencia entre las dos frases para luego poder llegar a la parte más específica, que es explicarle el contenido de gramática. Más tarde se hace ejercicios en donde se refuerza la temática vista y vemos si han logrado comprender las reglas y cómo utilizar el vocabulario adecuado. Y más tarde, pues se les deja una actividad en la cual ellos pueden reforzar lo visto en clase. Usualmente se hacen actividades de lectura, actividades de gramática y actividades de escucha, porque la idea es que los estudiantes desarrollen todas sus habilidades en un mismo nivel, aunque para ellos al principio es mucho más fácil comunicarse, decirlo de manera oral que de manera escrita. Por eso primero se les pide su opinión, se les pide de que analicen la frase, de que pues piensen y deduzcan las estructuras para que ellos luego después logren ponerlo en práctica de manera escrita. La planeación se sigue de acuerdo al formato que pues, brinda la universidad, que es el FOR 030, en donde se planean todas las actividades para el semestre y donde se van discriminando semana a semana de una manera más general de lo que se va a realizar. Y luego hay un cronograma de actividades donde se va desglosando cuáles son las actividades que uno va a realizar durante cada unidad, cómo las va a desarrollar. Se trata de utilizar diferentes recursos, entre ellos cosas que a los estudiantes les gustan. Por eso se hace un sondeo de cuáles son las cosas que les gustan, cómo han aprendido el francés los chicos y qué les gusta hacer a ellos en su tiempo libre para que pues
a partir de una actividad que ellos les llame la atención, puedan también ir mejorando sus habilidades. Se utilizan links de páginas, sitios franceses, en donde pues se encuentran muchos textos como Le Monde, Le Parisien, Le Monde, Le Parisien, Le Figaro, y páginas como TV5 Monde, Savoir, Partageons, en donde se encuentran materiales auténticos y se van expuestos a diferentes acentos los estudiantes al momento de escuchar. Asimismo, se tiene como base el libro Alter Ego B1 Plus, en donde pues aparecen las temáticas y es una guía en cómo se van a planear las clases y qué temas se van a abordar, aunque se puede buscar muchos más materiales relacionados a lo que el libro propone, para que no solamente se trabaje con el libro y les vaya a ser un poco aburrido a los chicos. Se utilizan también sitios de internet de juegos como Learning App, en donde se pueden crear se pueden crear juegos propios en donde se refuerce la gramática y el vocabulario visto, ya sea asociando el sonido con la parte escrita, asociando sonido con la imagen con la parte textual. Y asimismo se les recomienda en aplicaciones en las cuales ellos pueden utilizar cuando están en sus casas. Las estrategias que utilizo es tratar de buscar canciones que a ellos les guste y pasárselas en el idioma francés, o ritmos de música que a ellos les suene interesante para que ellos puedan escucharla y de ahí puedan ir adquiriendo vocabulario y puedan ir mejorando su pronunciación a la vez que van mejorando su escucha. Otras cosas que les recomiendo es buscar sitios de internet en Instagram, en Facebook, con videos cortos, que muchas veces también he tenido la oportunidad de compartirlo, sobre diversas temáticas, para que ellos puedan, en sus ratos libres, puedan ir mejorando también sus habilidades. Y por último, también les recomiendo algunos juegos que aparecen, que son gratuitos, como por ejemplo Mod Coupé, que pueden encontrar en la Play Store. O sea, no solamente el conocimiento se queda en el aula de clase de una manera tradicional, sino que también en sus ratos libres, de las cosas que a ellos les gustan, como ver películas en plataformas como Netflix, poner los subtítulos en TikTok, ver videos de TikTok de personas o influencers franceses, en Instagram, Facebook, para que en cualquier momento de su vida pues estén expuestos a la lengua. No podemos hablar de lengua sin hablar de cultura, porque la lengua está inmersa en una cultura. De ahí que pues en las clases se tenga que hablar de las diferentes culturas que hablan francés, como tenemos un enfoque más alineado hacia el francés de Francia. Usualmente temáticas como la moda, temáticas como el amor, eh, tratan de tener una influencia de algunos estereotipos la belleza, algunos estereotipos que se tienen sobre los franceses, casas de moda francesas, como la moda, cuál es el concepto que tienen de moda, las diferencias entre la cultura colombiana y la cultura francesa. Más adelante, cuando toquen personajes del pasado, se trata de hacer de que personajes franceses, escritores, pintores, músicos versus escritores, cantantes colombianos, en donde ellos hagan un cuadro comparativo entre las dos culturas y cómo se pueden ir destruyendo estereotipos que hay en relación a una cultura, desde el punto de vista de otra persona de afuera que está aprendiendo la lengua.
Tiempo los libros que se buscan son libros que pues de una u otra manera hablen un poco de la cultura, como por ejemplo en semestres anteriores se leyó El Conde de Montecristo, donde habla una historia que es ícona de la literatura francesa. En este semestre se va a leer Moulin Rouge, el Murón Rojo, en donde hablan un poco de la historia de revolución, toca el tema de la devisa francesa, el lema francés, égalité, libertad, igualdad y fraternidad, que son cosas que más adelante pues uno las va a ir tocando. Bueno, con base a lo estipulado por la universidad se evalúa el aprendizaje con base a rúbrica, pero una heteroevaluación. Estas rúbricas miran a diferentes aspectos, no solamente el aspecto morfosintáctico de la lengua, en la cual está la coherencia, la cohesión, el uso correcto de las estructuras gramaticales, sino también que se incluye, además de la pronunciación, además de aspectos sociolingüísticos, la creatividad, la responsabilidad y eh, creatividad, responsabilidad y el respeto por parte de los estudiantes hacia los docentes. El aprendizaje se da, la enseñanza de la gramática se da de una manera deductiva, de lo deductivo a lo inductivo. Es decir, se le da a los estudiantes opciones y se empiezan a analizar las diferencias y el significado de cada frase. Luego se va descomponiendo la frase y se va analizando la estructura para primero es importante que entiendan la utilización, el significado, lo que quiere transmitir, para luego sí enfocarse en la parte estructural. Pero los mismos estudiantes van dando la respuesta, cuál sería la estructura. Eh, Esto se hace en discusiones y obviamente después se le va mostrando ya todo de manera más detallada. Uno de los principales problemas que se encuentran con los estudiantes en tercer semestre es que hay una baja proficiencia en la lengua, o sea que muchos de ellos no están en el nivel que deberían estar. Tienen problemas a veces para estructurar desde frases desde tiempos simples y básicos y tampoco realizan ejercicios de escucha. Entonces, al momento de llegar a tercer semestre, los ejercicios de escucha se les complican un poco más. Una de las cosas que pues se hacen primero que todo es recordarle que el francés es una cadena, que si no entienden estructuras simples no van a poder entender estructuras complejas. Antes de analizar una temática se trata de hacer algo muy general sobre el otro tiempo que ellos necesitan. Se les manda información complementaria para que ellos puedan llenar los vacíos que ellos necesitan saber para aprender la nueva temática, dándoles vocabulario necesario para que ellos puedan también crear sus propias frases al momento pues, de hacerles alguna pregunta y exponerlo a diferentes audios que tengan relación con la temática. Se realizan ejercicios del los cuales se sigue la estructura del examen, adecuándolos desde un nivel A2 para pasar a un nivel B1. Hay unas clases específicas para eso, usualmente son días en los cuales ellos están solo con la profesora, en el caso de que hayan estudiantes de práctica o un día estipulado por la profesora con ellos, usualmente eran los viernes, cuando pues la profesora es la titular y lleva a cabo todas las sesiones con los estudiantes. Además de eso se le pasan páginas de dictado en los cuales ellos pueden ir escuchando y ejercicios de escucha los cuales ellos pueden ir practicando además de los que ya se han puesto en clase. Se intenta utilizar las nuevas tecnologías porque los estudiantes se les es más fácil y atractiva la lengua si se utilizan
los recursos visuales. Eh, Aunque no se cuenta con todas las condiciones en la universidad de video beam, trata de llevarse en algunas clases el video beam. Si no es posible llevarse el video beam, compartir las diapositivas con los estudiantes para que puedan ir siguiendo la temática en caso de no estar disponible. Para algunas clases también está disponible el laboratorio, a excepción de las 6 de la mañana, la cual pues es un poco más complicada. Se tienen los parlantes para que los estudiantes puedan escuchar las diferentes canciones, los diferentes diálogos, los diferentes monólogos, los cuales pues están preparados. Al mismo tiempo se llevan juegos y se llevan también fichas, las cuales les sirven a los estudiantes para poder discutir en grupos, ya sean de diversos temas como desde preguntas generales hasta preguntas, juegos de gramática. Francés ha estado presente en la vida de los colombianos desde 1930 con el presidente Olaya Herrera, en la cual pues se daba en los colegios públicos, en vez de francés, inglés como segunda, en vez de inglés, francés como segunda lengua, debido a las buenas relaciones que había entre Colombia y Francia. En los últimos años esta relación se ha fortalecido, y tanto fue así que en el año 2010, 2016 se realizó el año Colombo francés, en donde se enviaba parte de las exposiciones de cultura, arte y música a Francia. Asimismo, en las principales ciudades de Colombia se presentaban muestras, eh, muestras artísticas, folclóricas y de literatura de, de la vida francesa. Eh, Hay muchas becas para estudiar en Francia, y muchas oportunidades las cuales se pierden simplemente por no hablar francés. De ahí que el francés sea una de las segundas lenguas más poderosas en Colombia después del inglés, en las cuales pues las personas quieren aprender.